dejamos en el aire varias cosas raras. Yo además le agradezco al ministro García Toma que haya venido, al exministro, que haya venido, porque creo que lo principal es poder entender esto, ¿no? En este informe preliminar hay un punto que me parece importante discutirlo con usted. El 20 de abril del 2010, Nelson Rosales Espinosa, ¿no es cierto?, presenta al ministro de Justicia una queja contra los abogados que trabajan en la comisión. Y está en el registro 015-645. Lo que él dice es que personal que elaboraba en la Comisión de Gracias Presidenciales exigía a los internos condenados que solicitaban, se les conmutara la pena, el pago de alimentos y bebidas. Bueno, justamente por eso es que hemos sostenido que ese informe, en este informe, el juez Urbina ha quedado como una zapatilla, porque esto es francamente ridículo. Usted acaba de leer textualmente ese párrafo. Se señala de que un ciudadano con nombre y apellido identifica también a otra persona con nombre y apellido que para tramitar su expediente le ha solicitado el consumo, el pago de algunos sándwiches y bebidas. Como consecuencia de ello, en el informe parece que eso es cohecho. Sí, cohecho es muy bien. ¿Y quiénes cometen el cohecho? Para que quede claro, cohecho es cuando uno... Para yo cumplir una responsabilidad funcional, o recibo o algo pido a cambio. Por ejemplo, si una Coca-Cola a veces cuando uno va a la comisaría sucedía que el policía te pedía la hojita bond. Eso es cohecho. O déjate para la gaseosa. O déjate para la gaseosa, eso es cohecho, No, pero digamos, hay cosas más graves, ¿no? Pero aquí, pero digamos para entender pero lo que pasa es que justamente aquí viene lo ridículo. Entonces, ¿qué dice este informe preliminar? Que el presidente García y 4 ministros, en relación a ese caso, habrían cometido el delito de cohecho. Solo por este caso. Aparecen 2. El caso de Benítez, que lo acabamos de conversar, que no es cohecho, y esto. O sea, el que un funcionario de inferior jerarquía, vaya a usted a saber si es verdad o es mentira. Vamos a ponernos en la hipótesis que fue verdad, que pidió a cambio de acelerar un trámite algunos sándwiches y una bebida. Eso implica que el presidente García y 4 ministros cometieron el delito de cohecho. ¿Usted se imagina eso? Bueno, eso es francamente ridículo y es vergonzoso. Pero si sucedió es grave, ¿no? Pero por favor, así haya sucedido, al presidente de la República y a 4 ministros los vamos a denunciar por un sándwich y una bebida. Ya, entiendo eso. El presidente además no sabía si se estaba pidiendo... que eso francamente es risible. Ya, pero lo que no se entiende es cómo el presidente García, o sea, si el presidente García se hubiera dedicado a analizar los 5.500 expedientes, no habría hecho nada. O sea, ¿cómo entender que Alan García ha tenido el tiempo, las horas, hombre, de manera así, francamente asombrosa, como para que le haya dicho, ok, 5.500, todos a su casa? Lo que pasa es que, como le vuelvo a repetir, hay un trabajo que realiza hay la comisión, un acopio. Sí. Este acopio finalmente termina en un informe que, digamos, una opinión que lleva a cabo la comisión, pasa por un control administrativo a cargo del ministro. Va al ministro y el ministro... Para un control administrativo, porque no puede cambiar una sílaba de lo que dice la comisión. O sea, usted revisó 447 expedientes. Claro. Y los leía todos así. ¿Qué es lo que qué es lo que se revisaba? Si estaba el informe penológico, si estaban las 2 sentencias, si estaban todos los documentos. O sea, ¿cabe la posibilidad de que se les haya pasado a alguien, como se les ha pasado? Puede pasar, pero digamos, lo cierto y lo real es que ahí había un control administrativo. Y luego eso pasaba al presidente de la República, que entiendo yo también tenía un grupo de colaboradores que lo auxiliaban en esa tarea. O sea, a Alan García se le pudo pasar también. Se le ha pasado. Esa es su opinión, yo creo que no, pero en todo caso, eso no implica, digamos, todo este mamotreto. Y le voy a explicar por lo siguiente, fíjese. ¿El caso Carguapoma no se le ha pasado a García? Para nada, fíjese, el caso de Carguapoma es el siguiente, es una persona que, si mal no recuerdo, fue condenado a 9 años, cumplió 8, el Poder Judicial ordenó su liberación condicional y estando libre solicita su conmutación. ¿Por qué solicita su conmutación? Porque a pesar de que está libre, tiene problemas para reintegrarse, porque nadie le va a dar trabajo si es que no está, digamos, libre de los antecedentes penales, ¿no es cierto? Esa es la razón, y por esa razón es que el presidente de la República accede a la conmutación. Y déjeme señalarle algo más en relación a... ¿Rosa Esther Huerta Aguirre no se le pasó a García? No conozco ese caso, no sé. ¿De 15 años a 7 años de pena privativa de la libertad? Como le vuelvo a repetir, estas personas cumplieron parte de la pena,
tienen un informe en el que acreditan que que se encuentran actos para el proceso de resocialización y en consecuencia han cumplido con todos los requisitos legales. O sea, la gran pregunta es, ¿cabe, yo creo, ministro, que después de analizar 5.500 expedientes puede ser que Alan García solo haya confiado en su ministro? Y ha dicho, ok, ¿cómo es? Va, pero se le puede haber pasado casos de internos que reincidían. Muy bien. Que está. Vayamos a lo siguiente. De 5.500 personas que obtuvieron gracias presidenciales, 5.324 no han vuelto a delinquir. Es decir, que el 97% de estas personas honraron su palabra. Dígame si eso no implica que la política en materia de conmutación de penas ha dado resultados. Ya, pero los velos... Pero le vuelvo a repetir, ya, pero 97%. Sí, claro. Este no es un la dato idea es que nuestro, nadie vuelva, ¿no? Este es un dato la idea es que nadie vuelva, ¿no? Se supone que el presidente le perdona a la vida a alguien porque se va a portar bien, pero lo mismo puede ¿no? pasar con aquel otro que cumplió su condena y vuelve a reincidir. Ya, pero todo este velo... Y los velos de sospecha siguen creciendo. ¿Se ha escuchado lo que ha dicho el periodista Nicolás Lúcar hoy día? Ha dicho que prácticamente el indulto de Cruciat fue un indulto político y que lo que querían era fregar, fastidiar, a esas palabras bueno, utilizado el grupo El Comercio. ¿Qué es esto? Él es dueño de esas expresiones y probablemente no sea más que una manera de distraer lo que develó que probablemente muchos jóvenes no saben. Usted y yo sí vivimos la época del fujimorismo y sabemos cuál fue el comportamiento del señor Nicolás Lúcar. Han pasado algunos años y la gente prende esa televisión y no sabe quién fue esa persona y qué comportamiento tuvo. A raíz de este desencuentro verbal que tuvo con Mauricio Mulder, que dijo lo que la gente sabe y lo que la gente piensa, se ha sentido obviamente mortificado y está tratando pues de limpiar sus culpas y presentarse en una... O sea, ¿usted cree que él está tratando de distraer? ¿Por qué no lo dijo antes? Aparece todos los domingos en la pantalla de televisión y el caso Crucial lo hemos visto semana tras semana, meses tras meses y años tras años. ¿Por qué sale ahora? ¿Por qué sale después de que es desenmascarado? Pero lo que él dice es, mi suegro no estaba enfermo, García lo sabía, todos los apristas lo sabían, bueno, y lo que ha dicho García es que no, que le engañaron, que seguramente... Milagros. Nicolás Lúcar no es un ciudadano común y corriente, tiene un programa de televisión que sale todos los domingos, cuenta con un equipo de prensa. ¿Por qué él no formuló esa denuncia y no movilizó a su equipo de prensa para llevar a cabo esa investigación? O sea, ¿por qué ahora, en este contexto, revela ese hecho y sin embargo calla, ¿no es cierto?, como cayó en la época del fujimorismo sobre este supuesto tema? Eso no tiene explicación. Bueno, usted está diciendo que sí sabía, ¿por qué no lo dijo antes? Ya, ok, sí, esa es verdad, su opinión. Cosa que yo dudo. Bueno, uno nunca, no sabe. Al final el único que sabe es Alan García. Y Aurelio Pastor. Pero como Nicolás Lúcar... ¿Aurelio Pastor llevó o no? Dicen que además ni siquiera fue por vía comisión, fue que Aurelio Pastor tracatrac le llevó el... Ahí lo que hubo el fue informe. Lo que hubo fue que en el expediente no se incorporaron, se incorporaron solo los informes que resultaban favorables al señor Cruciat, porque tenía informes favorables, que eran de parte, y no se incluyeron los informes médicos de los funcionarios del Estado. Por ese hecho existe, en primer lugar, una denuncia penal. Por ese mismo hecho, determinada esta realidad, el presidente García anuló el indulto. Y por ese mismo hecho yo despedí y separé a todos los miembros de esa comisión. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Usted básicamente fue por eso que hizo los cambios en la Comisión de Gracia Presidencial? Definitivamente, un error tan grueso. Lo califico de error en tanto eso no termine siendo determinado por la justicia. Vamos a llamarlo error. Ese fue el motivo para mí suficiente para que no confiara, salvo en una doctora Ayasta que de la información que yo recibí tuvo un correcto comportamiento. Pero hay todos gente los que demás sospecha que ha corrido plata.